a todos, un cordial saludo desde la Biblioteca del Congreso. Les damos la bienvenida a este espacio. Les habla Armando Martínez Maecha de la Dirección General del Senado y hoy tengo el honor de presentarles a nuestro invitado especial, al doctor y egiptólogo Ricardo Uribe Duque, quien nos presentará el tema La monarquía sagrada en el antiguo Egipto. Igualmente, un especial saludo al alma y nervio de estos conversatorios, a la doctora Keila Meneses de la DGA. Bienvenidos y bienvenidas. Damos paso al profesor Ricardo Uribe. Doctor, ya lo podemos a su merced. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Permítame entonces. ¿Me escuchan y me ven? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué tal ahí todo? Bien, doctor. Falta ahora la presentación. ¿Cómo así ya? ¿No? No, la presentación no la vemos, doctor. Lo escuchamos y lo vemos a su merced. Pero la presentación no. ¿Ahí no la ven? No, doctor. Entonces vamos a empezar desde un comienzo. Permítame un momentico.
Listo, ahora ya veo la pantalla de su merced. Ya veo la presentación. Listo, doctor, ya se ve la presentación. Todo está bien. Listo. Bueno, pido excusas por ello. Y les decía que agradezco mucho a la mesa directiva del Senado de la República de Colombia, a la directora de la Dirección General Administrativa del Senado de la República, doctora Astrid Salamanca Rajín, por supuesto a la Biblioteca del Congreso de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento, y al profesor Nicolás Zanabria Castro, por su amable invitación a compartir con ustedes, amigos, este tema apasionante del Antiguo Egipto y en cabeza, en este caso, del faraón, del rey, de la monarquía sagrada, sacralizada en el Antiguo Egipto. Aquí vemos esta hermosa fotografía del templo de Abu Simbel, con las 4 estatuas sedentes, sentadas, del faraón Ramsés II. Y como decía un gran historiador egiptólogo, Baines, hablar de Egipto es hablar sobre todo de sus faraones. ¿Por qué? Porque a merced de los faraones se construyó el primer estado de la humanidad, que es el Antiguo Egipto. Y a merced de la mano del faraón se construyeron lo que hoy en día como turistas y como estudiosos podemos ver como legado arquitectónico del Antiguo Egipto. Sea estas, por ejemplo, las pirámides famosas de Keops, Kefren y Miserino, tumbas donde se albergó la momia de estos faraones en rituales sagrados. La conocidísima Esfinge del Gizeh, del faraón Kefren. Al fondo vemos a la derecha su pirámide, que es la única que tiene ese revestimiento que las otras ya no lo tienen. Templos, colosos, como este coloso de Memnón, del faraón Amenhotep III, padre de Tutankamón y Akenatón. Estatua de este mismo faraón que nos recibe al solo entrar al Gran Museo Egipcio, el antiguo. Estamos esperando que se entregue el Gran Museo, el nuevo, aquí con su esposa Tili. Es decir, todo el legado de estos reyes para la posteridad nos lleva a pensar entonces quién era el faraón y qué era eso de la monarquía sagrada. En este caso vemos una de las estatuas de Akenatón, el hereje, el esposo de la reina Nefertiti, y la muy conocida y fabulosa máscara de oro del faraón niño Tutankamón, pero ya ni tan niño porque muere a los 18 y 19 años, ya para su tiempo era todo un adulto. En fin, momias como la de este famoso faraón Seti I, padre de Ramsés II, y este faraón maravilloso Ramsés II, que nos va a recibir cuando logremos algún día entrar al Gran Museo, que llevan más de 5 años bregándolo a inaugurar y no han podido. Y esta estatua de pie, de una altura aproximada de unos 25 metros, nos va a recibir como el gran anfitrión al Gran Museo Egipcio. Y su momia, la Ramsés II, viéndolo en todo su esplendor y juventud en esta estatua, y viéndolo aquí yacente, muerto, momificado y resucitado para la posteridad. Los faraones, la monarquía sagrada,
el eje de la historia del antiguo Egipto y empecemos a cuestionarnos cómo surge entonces la monarquía sacralizada en el antiguo Egipto. En un comienzo, Egipto era un país dividido y lo podemos conocer como el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Aquí lo vemos, si se sigue el cursor. El Bajo Egipto, ustedes dirán, ¿por qué el bajo arriba y el alto abajo? Porque seguimos la corriente del río Nilo, que va del sur a norte y desemboca sus aguas en el delta, y finalmente ese delta brinda aguas e historia de acontecimientos al Mediterráneo. Entonces, en un comienzo eran dos reinos, dos países, el del Bajo y el Alto Egipto. Y comienza un proceso de unificación lento. Y los primeros indicios que tenemos como de jerarquía de un líder que pudiera como conducir y unir en sus hombros y en su cerebro, en su pensamiento, lo tenemos aquí en esta famosísima tumba 100 de Hieracómpolis, la ciudad del Halcón, en un periodo entre el año 3500 y 3200, por supuesto antes de Cristo. Encontramos esta estupenda tumba descubierta en 1898, a final del 98 y principios del 99, por Kibble y Green. Y en esa tumba encontramos los primeros indicios pictográficos de un jefe, de una jerarquía. Miremos, por ejemplo, en esta embarcación, que ya hay como una capilla, como un techo, y hay unos personajes que están siendo como llevados de una manera muy especial en esta barca. Vemos posibles soldados, posibles escenas de caza, posibles estandartes que muestran como una jerarquía ya con unos tonos religiosos. Esta ciudad de Hieracómpolis quedaba, sus restos quedan en el Alto Egipto, o sea, al sur, más al sur de lo que hoy es la ciudad de Luxor, ¿no? Donde están los famosos templos de Karnak y de Luxor, y al otro lado del río, el famoso Valle de los Reyes, donde están las famosísimas tumbas, entre ellas la de Tutankamón, del periodo o Reino Nuevo. Entonces, miremos en este mapa, muy didáctico, pues Hieracómpolis al sur y arriba, en el Bajo Egipto, Buto. Estas dos ciudades parece que se enfrentaron entre sí y en un enfrentamiento muy probablemente sangriento, una guerra. Parece que el sur domina al norte, quizá porque el sur dominó más rápidamente al río Nilo. Como lo dijo Heródoto, alrededor del año 450 antes de Cristo, cuando Heródoto, el padre de la historia, visita Egipto y lo escribe en su libro segundo de historias, Egipto es un don del Nilo, y este pueblo, el pueblo egipcio, es el pueblo más religioso, más piadoso que yo he conocido en mis viajes. Y para encontrar como la documentación, las pistas de una unificación de los dos reinos, tenemos estos documentos de unificación, que así llevan su nombre: el cuchillo de Jebel el Arak, la paleta de los perros, la paleta del toro, la paleta de los cazadores y las cabezas de masas como herramientas, en este caso
religiosas con un significado de poder religioso, y aquí lo vemos a mi izquierda, esta paleta de masa, esta masa, cabeza de masa del rey, todavía sin unificar las dos tierras, el rey Escorpión, encontrado en Nejem. Aquí vemos a su frente un escorpión y lleva él aquí una azada. Aquí lo vemos ya la cabeza en una fotografía más amplia, y vemos a este rey Escorpión II, atrás de él unos personajes que llevan como unos abanicos y unos portaestandartes, significando la importancia jerárquica de este rey. Y vemos, retrocedo, una corona, la corona blanca del Alto Egipto. Es decir, ese rey tenía ya una corona. Veamos en este diagrama de esa cabeza de masa al rey Escorpión, detrás de él estos personajes con estandartes, protectores y abanicos, posiblemente con plumas de avestruz o algún material vegetal, y lleva el rey una azada. ¿Qué significa esa azada? Está haciendo un ritual para abrir las bocas de los canales de irrigación. Lo que vemos aquí son canales que vienen del río Nilo para surtir de agua los sembradíos, los huertos de la Tierra Negra, que deja el aluvión anual de la inundación anual del río Nilo, que esperaban con ansias, y después de que las aguas, después de 2 meses y medio, 3, descendían a su nivel normal, dejaban unas riberas llenas de un pantano, de un humus, de una capa vegetal que traía el río Nilo azul, que se junta con el blanco en Jartún, y ya cabalga solito por todo Egipto, y con las lluvias anuales por los monzones en Etiopía, ese Nilo azul traía un pantanero maravilloso con toda la capa vegetal desde Etiopía, y lo vertía en las orillas del río Nilo, de tal modo que cuando el Nilo ya descendía, esas tierras, esas franjas al lado y lado del río Nilo quedaban naturalmente abonadas. Entonces había ya un proceso de agromesura, de geometría, es decir, de la medición de las tierras para dividirlas en parcelas, separarlas al grupo de campesinos, de terratenientes, etcétera, y crear todo un sistema de irrigación del río Nilo. Entonces, era todo esto un acto sagrado. En Egipto todo es sagrado, porque al lado y lado de la franja negra que le dio al país de Egipto el nombre, que es el país de Kemet, el país de la Tierra Negra, al lado y lado están los desiertos del Sahara y el desierto arábico. Uno pone una pierna en la Tierra Negra hoy en día y en la izquierda la puede poner en el desierto, que es la muerte. La Tierra Negra, la vida, el Osiris, y la Tierra Roja, el de Cheret, el desierto, la muerte, Set, el antagónico hermano de Osiris. Entonces aquí vemos a Escorpión II abriendo ritualmente los canales para darle vida al antiguo Egipto, al país de Kemet. Entonces vemos estos indicios que nos muestra una superioridad en este campo del Alto Egipto en cabeza de Escorpión II, y que aquí vemos un chaduf. ¿Qué es un chaduf? Es una herramienta arcaica muy sencilla con lo que los habitantes cogían el agua de los canales y lo vertían a un nivel superior en sus huertos. Entonces les decía ahora que
se encontraron el Alto Egipto y el Bajo Egipto de Hieracómpolis, llegaron a Buto en un enfrentamiento sangriento. Aquí vemos a Escorpión II con su corona blanca del Alto Egipto, dominando habitantes guerreros del Bajo Egipto, de la ciudad de Buto, y con una dominación violenta se unifica el Antiguo Egipto. Y el documento de unificación por excelencia es esta paleta donde se utilizaba para hacer ungüentos y así poder hacer como el maquillaje, pero en este momento es un elemento votivo, religioso que nos muestra la unificación del Antiguo Egipto en cabeza de Narmer, muy posiblemente Narmer o Menes, hijo de Escorpión II. Alrededor del año 3100 se data esta paleta de Narmer como elemento pictográfico, elemento arqueológico encontrado que nos muestra la unificación. Y miremos con detalle. En el haz de la paleta vemos a Narmer con una cabeza de masa dominando al enemigo. Supuestamente, si tiene la cabeza, tiene la corona blanca, está dominando al enemigo del Bajo Egipto, de la ciudad de Buto, y vemos al frente de él ya un signo pictográfico muy revelador, que es el Horus, el halcón, el último dios rey que gobernó a Egipto antes de que la divinidad, en este caso Horus, donara todo su potencial divino monárquico en el primer faraón que unifica los dos reinos, en este caso Narmer o Menes, que es lo mismo. Y detallemos, está Horus con elementos decorativos, la cabeza en un pedestal de un enemigo, significando con ello que Menes, Narmer, dominó. Con su brazo izquierdo toma del cabello a unos enemigos. Aquí los vemos dominados bajo los pies del faraón. Y arriba vemos el palacio, es decir, el señor del palacio, que posteriormente, en tiempos de Hatshepsut, toma el nombre de el que habita el faraón. Y arriba los cuernos de la diosa, posiblemente Hathor, dándole como la belleza, el orden, el buen actuar del faraón. Y en el envés de la paleta vemos estos monstruos mitológicos que entrelazan sus cuellos, significando con ello la unión de las dos tierras. El rey es el señor de las dos tierras, domina sobre los dos países y con ello se crea el primer estado de la humanidad. Y vemos en este renglón de la paleta ya al faraón, al rey, no se llamaba faraón en ese momento, ciñendo en su cabeza las dos coronas, la del Alto Egipto y la del Bajo Egipto. Aquí vemos estandartes que muestran una procesión ceremonial y aquí vemos 9 enemigos, significando los enemigos, los 9 arcos decapitados. Y vemos el faraón, la casa, el Per-A y la diosa Hathor, la diosa de la belleza, del buen comportamiento. El Sebatawi es el signo que también muestra
la unificación de los dos países en cabeza, en este caso, del faraón. La unión del Alto y el Bajo Egipto en cabeza del faraón, el loto, que significa el Alto Egipto, que crece en las tierras del delta, en los pantanos, y el papiro del bajo, perdón, el loto del Alto Egipto en el Valle del Río, y en el Bajo Egipto, en el delta, el papiro en lo que escribían los egipcios. Aquí vemos claramente en este diagrama la corona blanca, la corona roja, y ya en cabeza del faraón, de un Egipto unificado, las dos coronas en la misma cabeza del rey. El rey, para reinar sobre un país unificado, el país de la Tierra Negra, y aquí vemos el río, las riberas negras cultivadas, y en vecindad inmediata el desierto. Veamos esto, tenemos esta hermosa fotografía de Elefantina, ya al sur de Egipto, en el Alto Egipto, la vecindad inmediata de la Tierra Negra y el desierto, que todo se lo quiere tragar. Ramsés II, que reinó entre el 1279 y 1213 aproximadamente, murió anciano, reina más o menos entre los 22, 23, 25 años, hasta su muerte a una edad de 91 años, muy probablemente, y que anteriormente veíamos su momia para la eternidad. Un día decide escribir una lista de reyes, lo que conocemos como el famoso Real de Turín, una lista de reyes desde entonces hasta su reinado, ¿Qué perseguía Ramsés II? Él no venía de una familia de reyes, sino que por situaciones monárquicas, desde el experimento fallido de Ajenatón y Nefertiti, de cambiar todo el orden religioso, para no entrar en detalles, y poner a una única divinidad en nombre de Atón, hizo un quiebre completo en todas las costumbres y creencias y liturgia religiosa, y en Egipto religión y orden, religión y política, religión y arte y economía no tiene diferencia, es decir, la religión lo abarcaba todo. En ese experimento fallido de Ajenatón, que lo sucede después, para resumir, su hermano medio, Tutankamón, los sacerdotes de la antigua liturgia, de la antigua religión, del clero de Amón, que era como el principal de los dioses, retoman el cauce del país, y en figura de ese niño que llega a ser rey a los 9 años aproximadamente, pues vuelven atrás todo y retoman y abren los templos que habían sido cerrados por Ajenatón o Ajenatón, y se retoma el orden, y un orden muy dañado, muy herido por este experimento. Después llega un faraón llamado Orenheb, ya en el orden restablecido, con la restauración, como lo reza el edicto de restauración de Tutankamón. Orenheb, ya en el orden restablecido, no tiene descendencia. Y Orenheb tampoco no tenía ascendente monárquico, pero era un gran general del ejército, y ante un desorden del país, pues los generales toman en primera instancia en las manos del poder, y en este caso Orenheb, y muere sin descendencia. Y otro general, Ramsés I, llega a ser rey, gobierna posiblemente un año o algo más, y su hijo Seti I toma el poder.
Seti reina 17 años y a su muerte sube el gran Ramsés II, que reina aproximadamente 67. Entonces, muy hábilmente, Seti I, ya le voy a mostrar, y en este caso Ramsés II, escribe una lista real, porque era muy importante ante la historia y ante la corte y el futuro y la divinidad. Ellos pensaban diferente a nosotros, dejar por escrito que Ramsés II venía de una estirpe de reyes, y esta estirpe de reyes tenían un ascendente divino. Entonces, en el canon de Turín, no solamente Ramsés pone una lista de reyes hasta Menes, como el primer rey divino, el primer rey humano, sino que hace una lista de un legado de reyes dioses y semidioses que se internan en el primer amanecer de la creación de los tiempos. ¿Qué dice Ramsés con esto? Que él tiene una estirpe divina, que él es un descendiente de la divinidad. Aquí vemos cómo está actualmente en Turín puesto el canon, la lista real de Turín. Y como lo decía su padre Seti I, que como ya lo expresábamos, no tenía una estirpe de una ascendencia monárquica, también en su hermoso templo, de los más hermosos que tiene Egipto, templo de Ábidos, pone en una de las paredes la lista real, conocida como lista real de Ábidos, donde se muestra a él indicando todo el legado de los faraones, ya en este tiempo sí se llamaban faraones, hasta Menes, y con un legado donde muestra a su hijo como quizás ya en una corregencia como el futuro faraón. Aquí vemos una foto de ese espacio maravilloso de Seti I, su hijo siendo un infante con esa hermosa trenza y todos los cartuchos donde están los nombres de los faraones. Entonces ya Ramsés II dice: yo soy el faraón, yo soy el Horus en la tierra. ¿Y de dónde viene ese de Horus en la tierra? Que en la lista canon de Turín, la lista real de Turín, el último rey divino era Horus. Veamos de dónde viene ese Horus. La mitología de la creación de Heliópolis, la ciudad del sol, la Iunu, en términos egipcios, dice que Atum-Ra era un dios que no tenía ni inicio ni fin, era un alfa y omega, y vivía en un estado de inercia y de quietud y de calma en un océano primigenio llamado para ellos Nun. Pero en un buen momento, Atum toma conciencia de sí, dice: ya no quiero estar en este letargo que es Nun, que a su vez lo tiene todo y no lo tiene nada. Es decir, es el alfa y el omega, no hay nada, pero en él existe el potencial total de la vida. Y Atum toma conciencia de sí mismo y crea por sí mismo la existencia, conformando en primer lugar a Ra, que es la luz con sus rayos benéficos, que todo lo calienta y todo lo transforma y que permite la creación de los seres vivos. Pero antes de crear los seres vivos que no conocemos, Atum, por su propia misma existencia, se autoengendra y crea a dos hijos: Shu, el viento,
Tefnut, la humedad, y de ellos dos como hermanos crean a Geb, la tierra, y Anut, el cielo. Y entre la unión de la tierra y el cielo crean a 4 hijos, hermanos entre sí obviamente, Osiris, Isis, Set y Neftis, y forman parejas entre ellos, Osiris e Isis, Set y Neftis. Osiris y Set, hermanos antagónicos, pero complementarios, porque no voy a entrar en detalles. Set en una fiesta invita a los dioses y les dice: les tengo un gran regalo. Es este ataúd, este sarcófago estupendo, hermosamente confeccionado, y el que quepa en él con precisión se lo lleva, porque tener un ataúd, un sarcófago, era como garantizar de alguna manera uno de los escalones o posibilidades para hacer un viaje y poder llegar al más allá después del juicio ante Osiris, los hombres ante Osiris. Entonces dicen, bueno, me queda estrecho, me queda largo, me queda enjuagado, no, este no es mi talla. Y entra tú, Osiris, mídetelo. Y entra Osiris y le quedó perfecto, e inmediatamente Set cierra la puerta, la tapa, clava la tapa y lo tira al río Nilo, etc. Osiris muere, luego Isis va a buscarlo y con su magia lo encuentra, luego el cadáver, Set y otros amigos de Set lo descuartizan. Osiris tristemente viaja por los 14 nomos o departamentos o provincias de Egipto, uniendo sus pedazos, y por arte de magia, Isis, la maga por excelencia, engendra a su hijo Horus. Entonces Horus, el halcón divino, es el último dios rey, vence a Set, su tío malvado, y reina sobre un Egipto ya pacificado y unido. Y Horus lega al primer faraón hombre, Narmer o Menes. Entonces el faraón es el Horus en la tierra. Entonces Ramsés II, en su canon de Turín, deja por escrito para la posteridad que él es el Horus en la tierra, porque es descendiente del último dios rey. Y aquí vemos esta hermosa estatua de Kefren, de la dinastía cuarta, Kefren, hijo de Keops y constructor de una de las grandes pirámides y de la esfinge, probablemente el Horus que está detrás de él, diciendo: tú eres mi hijo, tú eres el Horus en la tierra. Y aquí vemos en un lateral de esta hermosa estatua encontrada en el templo del valle de Kefren, el signo del loto y el papiro, significando que yo soy el Señor de las dos tierras, yo soy el Horus en la tierra, el faraón Horus en la tierra. Y veamos cómo Horus, el último rey divino, con todo su ancestro sacro y divino, le da en la cara el aliento de la vida en esta hermosa cruz, en este hermoso signo Ankh, que es el signo de la vida, insuflándole lo que es la vida en el faraón. La vida del faraón era todo. Era un hombre divino, pero que conservaba su naturaleza humana, pero con naturaleza divina al mismo tiempo. O sea que ser faraón no era una tarea fácil. Y miremos los 5 nombres que se le fue dando al faraón durante todos estos milenios de recorrido
y que no se encuentran en ninguna pictografía, en ninguna estatua, los 5 nombres completos. Pero la titulatura real era hijo de Ra. Era el sol que lo ilumina todo. Él era hijo de ese Ra, que ese finalmente es el hijo de Atum Ra. Es el Horus en la tierra, como lo veíamos. Es el nombre de las 2 damas, la dama del Alto Egipto, protectora, y la dama del Alto y el Bajo Egipto, las 2 damas. El nombre de Horus, de oro, que no es muy claro, y el del junco y la abeja, significando también que es el señor de las 2 tierras. Un faraón muy especial fue Hatshepsut. Fue una mujer que llegó a ser faraón, no reina, sino faraón, con todos los atributos de un rey. Su padre, Tutmosis I, muere sin dejar una descendencia masculina en la reina. Es decir, no tuvo descendientes hombres que sobrevivieran, hijos de la reina. Porque hay que ser muy claros, y esto es fundamental, la que daba la estirpe real era la reina. O sea que el papel de la mujer en el Antiguo Egipto era fundamental. Pero era la reina fecundada por un dios que era el faraón. Entonces Tutmosis I no tiene descendientes hombres con la reina, pero sí tuvo un descendiente hombre con una esposa secundaria. Y como no se permitía por las normas claras un rey mujer, entonces al morir Tutmosis I surge como rey nuevo un niño, Tutmosis II, y se casa con su hermana media, Hatshepsut. No tienen a su vez descendientes hombres, y cuando muere Tutmosis II, él ha tenido hombres con otras esposas secundarias. Ahí nace Tutmosis III. Pero Tutmosis III, la muerte de Tutmosis II, que fue un bueno para nada, era un niño. Y esta mujer, Hatshepsut, formada en lo más exquisito de la realeza egipcia y de mano de un gran hombre, Sen-Enmut, de los cuales Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín acaban de lanzar al mundo entero antier el libro último de Sen-Enmut, donde Francisco, experto epigrafista, traduce la cámara A de la tumba 353, donde es un cenotafio, como un laboratorio de transformaciones. Entonces, Hatshepsut, ese libro va a cambiar todo, porque Francisco y Teresa traducen en un lenguaje exquisito, pensado y reflexionado como lenguaje sagrado, lo que hay en esta cámara de Sen-Enmut. Y Sen-Enmut, de los grandes hombres que tuvo Egipto, fue el tutor, el mayordomo de Amón y tutor de Hatshepsut. De tal modo que esta mujer recibe la educación más exquisita que se puede haber tenido en el Antiguo Egipto, y un buen día dice: yo, hija del gran Tutmosis II, con toda mi formación y mi capacidad, ¿cómo voy a seguir delegando el mando del país de Kemet, del país de las 2 tierras, cuando yo lo puedo hacer? Y con el auspicio y el acompañamiento del clero de Amón,
escriben en su famoso, en el más bello de los bellos, el más sagrado de los sagrados, el templo de Deir el-Bahari, una teo, Dios, gamia, es decir, yo vengo de Dios. ¿Y qué dice la teogamia Hatshepsut? Un buen día, una buena noche, el dios Amón entra en el cuerpo de mi padre, el gran Tutmosis I. Ya no es Tutmosis, sino que habita en el cuerpo de Tutmosis Amón y concibe en un encuentro hermoso con mi madre, me conciben a mí. Por lo tanto, la que nace, que soy yo, Hatshepsut, soy hija de Amón. Y como hija de Amón, tengo todo el derecho divino de ser faraón. Entonces Hatshepsut sube al trono de Egipto y tiene estos nombres: User, Red, Kau, Wad, Keren, Pun, Ned, Red, Kau, Maat, Ka, Ra, Gene, Tan, Amón, Hatshepsut, que significa la más noble de las damas, nombre de nacimiento, unida a Amón, nombre de hijo de Ra, Amón Ra, armonioso espíritu de Ra, nombre de Nesut Piti, de la abeja y el junco, divina de apariencia, nombre de Horus de oro, la de años prósperos, nombre de Nepti, de espíritu poderoso, nombre de Horus. Entonces miren cómo la monarquía sagrada hunde sus raíces en lo más profundo de las concepciones religiosas divinas del antiguo Egipto. O sea que el faraón era de estirpe divina, y si en algo estamos claros los egiptólogos y unidos, es en el concepto de el sol en el imperio antiguo, donde se cuecen con detalle todos estos pensamientos profundos, sagrados, religiosos en el antiguo Egipto. Es decir, el Ra, el sol Ra, que todo lo ilumina, y la vinculación desde tiempos muy primigenios, en este caso en el imperio antiguo, la relación del rey con el sol, con el obelisco, con los rayos que emanan divinamente del astro rey, que más que un sol físico que genera luz y calor, es un concepto religioso que emana la vida. Y veamos en esta pirámide jerárquica la posición del rey, del faraón, que está en la cúspide de la pirámide, seguido de su familia, la reina, sus hijos, sus hijas. Luego está la nobleza, en un primer lugar, esa nobleza culta, los sacerdotes, obviamente los escribas, que dan una calificación única a estos personajes, porque son los que manejan el Estado. Hasta escriba, dice un escrito, porque ser escriba es lo más exquisito, porque escribir la palabra sagrada, hieroglífico, es palabra sagrada, es la conexión directa con el saber emanado de la divinidad. Y en otro renglón, en el cuarto, está el ejército, está el escriba, ya no con un rango de sacerdote, están los músicos y plañideras, y en último eslabón están los obreros, en este caso vemos bailarinas, vemos los agricultores, ¿cierto? Los que manejan los canales de irrigación, es decir, el campesinado. Entonces, la cúspide está dada por el faraón. ¿Y cuáles son las funciones del rey? Las funciones del faraón no lo tiene fácil. Primero, el equilibrio cósmico.
Es decir, que lo que la divinidad entregó a Egipto como un espejo de la vida perfecta en el cielo, se haga en la tierra. Ese es Ma'at. Entonces, unir los espejos fracturados de la vida real del hombre en Egipto era función del faraón. Que el río, fluyera normalmente y que en la época normal se inundara e irrigara en las riberas de Egipto, del río Nilo, las riberas de Egipto, en unas proporciones normales, que no fueran ni muy pocas, porque habría hambruna, no habría tierra para cultivar, ni muchas que excediera y destruyera unas casas que se iban construyendo con material de barro cocido al sol, o sea que no hubiera un caos. El faraón era el primer sacerdote, porque el faraón tenía que todos los días hacer el ritual para que el primer día de los primeros tiempos se diera cada día nuevo fuera como el primer día de la creación, porque el sol podría no salir, según la concepción de ellos. Entonces el faraón era el primer sacerdote, era garante, como decía, de la inundación, de la agricultura, era el juez de los hombres, era la justicia por excelencia, era el faraón. Seguramente tenía que delegar en sacerdotes y primeros funcionarios como jueces, dijéramos, de circuito. Era el representante clarísimo del Dios en la tierra y era el dueño de la tierra y los animales. Jefe del ejército y vencedor contra el caos, contra el esfer y los enemigos. Ma'at, como decía, es el principio cósmico del orden universal. Y se representaba en esta mujer divina con una pluma de avestruz. Y era el principio de la verdad, de la justicia y el orden. El faraón era el sacerdote por excelencia. Era el vínculo entre la divinidad y el mundo terrenal. El faraón era el garante de recrear todos los días un nuevo amanecer, como lo decía, con el nacimiento de Ra en el horizonte oriental. En esta fotografía del amanecer es tomada en el templo de Karnak, esperando el amanecer. La orientación de los templos era mirando hacia el oriente, esperando la nueva vida dada por Ra en el horizonte, perpetuando el primer día de la creación. La vida en la tierra debería ser un reflejo del cielo. Y era el faraón el garante de que así fuera. Garante, como decía la Ma'at, del equilibrio en todos los sentidos. El faraón guiaba a su pueblo como el buen pastor. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Si la Biblia nos muestra a un faraón en tiempos de Moisés, cruel, pagano, y usted nos dice que el faraón era un buen pastor. Entonces yo les digo, Heródoto, padre de la historia, dijo, este es el pueblo más piadoso que yo conozco. Por lo tanto, el relato bíblico no nos hace un favor, sino que para salvar en el relato bíblico hebreo, para crear un pueblo que sale de Egipto, posiblemente, aunque no hay muchos vestigios del Éxodo, pues el corpus literario hebreo pone a su pueblo como el pueblo elegido. Y es que el pueblo egipcio no fue elegido, con todo lo que les he dicho. Pues el faraón era el buen pastor. Veamos los nombres en este hermoso bajorrelieve. Nombre de entronación en medio de los cartuchos, el nombre de nacimiento en el otro cartucho, el nombre de la corona roja del Bajo Egipto y la corona blanca de los elementos pictográficos que nos muestran. Diosa del Bajo Egipto acompañando al faraón, diosa del Alto Egipto,
la barba ceremonial, la cola de toro, significando con eso la fortaleza, la barba ceremonial, la serpiente Ureaus, que estaba aquí en el frontis de las coronas del Alto y el Bajo Egipto. Veamos en estos ornamentos del segundo sarcófago de Tutankamón. Vamos a mirar las dos señoras, el buitre, Onejet, la diosa cobra, el Uayet, el Nemes, la barba curva, que significa que ya está difunto y por eso es santo, y el flagelo. Entonces miremos, esto es hermoso. El cetro curvo es el callado del pastor, el que lleva el pastor a buenos, el que lleva las ovejas a buenos pastos y a buenas aguas. Y el flagelo retiramoscas, que es el que también a su vez da el castigo. Entonces yo te llevo por el buen camino, yo te doy las pautas del camino, pero si te desvías, yo soy también tu juez. Y estoy con todos esos ornamentos sagrados que se encuentran, como decíamos, en el segundo sarcófago de Tutankamón. Yo soy el buen pastor, soy el hijo de Atun-Ra, soy el hijo de Amon-Ra, soy de estirpe divina. Miremos, esta es la entrada en la vía osiríaca del templo de Abu-Simbel. Entonces la pregunta surge, ¿y cómo el pueblo veía a su rey? ¿Sí? Lo veía como un dios. Pero veamos una evidencia arqueológica que está escrita en el hermoso cuento de Sinué. No confundir Sinué el egipcio, maravillosa novela de Mika Waltari, que se nutre de un cuento escrito alrededor del año 2000 antes de Egipto, en el Reino Medio, que llama Sinué. Sinué, en ese libro, es testigo de una conjura de asesinato del faraón. Y él dice, yo con este conocimiento, si yo lo digo, creen que yo soy un aliado, que yo sabía porque no dije, y la conjura es el asesinato de Amenemhat I, padre de Senuseret I, en términos griegos, Sesostris I. Entonces, huye Sinué a tierras lejanas y él lamenta haber huido y dice, voy a morir lejos de Egipto, y morir lejos de su patria era un castigo, porque el egipcio no concebía vivir en otra parte, sino en el país de Kem, con un solo río sagrado, unas riberas fecundadas por la divinidad. Entonces, todo para ellos era tan sagrado que morir afuera era morir en el destierro. Y dice, voy a volver, y vuelve, en fin. Pero dice él en el cuento, Sinué relata su encuentro con su señor, el nuevo rey Senuseret I. Encontré a su majestad, para que nos imaginemos, sentado en su gran trono bajo el portal de Electro, una aleación de oro y plata, y me postré ante él sin conciencia de mí mismo. Mientras este dios, el faraón, el rey, se dirigía a mí cordialmente. Me sentía como un hombre perdido en el anochecer. Mi ánimo yacía agotado. Los miembros de mi cuerpo me fallaban y me faltaba corazón, es decir, vida. En ese momento no podía distinguir la vida de la muerte. Y aquí vemos un fragmento del cuento de Sinué, del Imperio Medio, alrededor del año 1597, en fin, es el papiro de Berlín 3022, encontrado por François Chavas en 1893. Entonces, esto es importantísimo, porque esto es una evidencia en un cuento, en la literatura egipcia,
de cómo se concebía un hombre a su rey. Faraones inmensos como los colosos de Memnón, ¿sí? Y llegamos a esto que es maravilloso. Ramsés II, entre los dioses Ptah, Amón y Horus Rearacti, en el santo de los santos, es decir, la capilla más sagrada al fondo del templo de Abu Simbel. Él se sitúa ahí, entre los dioses. Y este es un gran jeroglífico pétreo, escultórico para la posteridad, donde nos dice Ramsés II, yo estoy a la altura de los dioses primigenios creadores. Y tiene la habilidad inmensa Ramsés II de tomar dioses de la cosmogonía de Heliópolis, Atum-Ra, el Horus Ra o Re Aractis, toma de la cosmogonía de Memphis el dios primigenio Ptah o Ta, y el Horus, que es el dios en la tierra del faraón. Une las grandes teologías de Egipto, la menfita y la heliopolitana, sin pelear con ellas, y dice, yo estoy ahí como en una trinidad. Tres son uno y yo estoy ahí. La teogamia de Hatshepsut, que ya la expliqué diciendo, yo soy hija de Amón, y lo escribe en este maravilloso templo de Deir el-Bahari, donde, como le decía ahora, yo soy hija de Amón, y con el apoyo del clero en Tebas, escribe esa teogamia en las paredes del templo, y la reina declara que el dios Amón, como ya lo dijimos, entró en el cuerpo de mi padre, Tutmosis I, y así el dios Amón una noche visita a su madre, a la madre de Hatshepsut, la gran esposa real, Ahmes-Tacherit, o sea, Ahmes la pequeña, y engendra a Hatshepsut, la reina declara, primogénita de Amón, con lo que su figura se convierte en sagrada y la heredera al trono sagrado de Egipto. Esto es maravilloso. Y Ramsés II, después de que se pone en ese sagrado santo de los santos, en Abu Simbel, tiene, viéndolo aquí ya difunto, tiene unos nombres maravillosos. Uno ve la momia ya difunta y uno dice, este hombre sí resucitaría en el juicio de Osiris. Ahí, como tan frágil y tan anciano, pues Ramsés II, sus nombres era Toro Victorioso, amante de la justicia, defensor del país y vencedor sobre los pueblos extranjeros, sempiterno, es decir, eterno, y prevalente en victorias. User Maat Re, ese gran hombre, enfermaría, envejecería y moriría como todos los mortales. Pues en el antiguo Egipto no solo los hombres y mujeres morían, también los dioses, como Osiris, podían enfermar y morir para luego resucitar, como sucedió con Osiris. Templo de Abu Simbel, maravilloso. El gran Ramsés II, que fue llevado en el año 1976 a París para ser estudiado porque se estaba descomponiendo su momia y que le tuvieron que sacar pasaporte para poder llegar a un país extranjero. Ramsés II fue recibido en París con honores militares como jefe de Estado. Eso es civilización.
honores al gran señor de señores Ramsés II y toda la tropa militar francesa y toda su banda le hizo honores como jefe de Estado. El sempiterno Ramsés II, que creo que finalmente obtuvo la eternidad. Pues el faraón, dentro de la monarquía sacralizada, nacido de madre mortal, pero concebido por el Dios, podía enfermar, envejecer y morir, pero esto estaba en el plan divino de su existencia, para luego ser reemplazado por un nuevo monarca lleno de juventud y vitalidad, como este niño Tutankamón que vemos ahí. Pues por encima del mismo faraón, y esto es fundamental, estaba la monarquía sacralizada como institución religiosa y sagrada que floreció por más de 3000 años en una eterna primavera. Muchas gracias. Este es el pilar fundamental del Antiguo Egipto. El mundo de sus creencias, hundida en las raíces más bellas y profundas, en un primer amanecer que hunde sus raíces en los primeros tiempos de la creación del mundo y de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias, doctor Ricardo. Vamos a dar inicio a la sección de dudas y preguntas. Entonces, apenas levanten la mano, así como la estoy levantando yo en la pantalla, les daré el uso de la palabra para que puedan formular las preguntas que tengan con respecto al conversatorio, al tema que expuso el doctor Ricardo. Paula Lese, muchas gracias, profesor Uribe. Con mucho gusto. Lo mismo Paula Gómez. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Recuerden que estos espacios se hacen con el fin de enriquecer la cultura, de promover la cultura. Hay que aprovechar que tenemos a la mano al doctor Ricardo Uribe, que es uno de los mejores expertos en el tema de la egiptología, que no siempre es, o sea, no es fácil encontrar a una persona como el doctor Ricardo Uribe, como la Gracias, Nicolás. Como el profesor Francisco, que tienen la oportunidad de acercarse mucho más a la egiptología, hacer el trabajo de campo. Entonces, no sé, alguien que quiera hacer alguna pregunta con respecto al tema. Bueno, entonces creo que todos les quedaron claros. Entonces vamos a proseguir con la finalización de conversatorio. Decir que tiene una pregunta. Es don Armando pregunta, ¿qué tanto se vinculó el río Nilo en la relación teocrática de los dioses egipcios? Mira, el río Nilo es la única fuente que tiene Egipto. Es la única fuente que tiene Egipto. La única fuente de vida. Por lo tanto, la geografía, que es la madre de la historia, la geografía de Egipto es muy particular. Y en la geografía es donde podemos encontrar la explicación del concepto religioso en el Antiguo Egipto.
En un proceso de miles y miles de años de desertización, es decir, de lo que hoy es el desierto, antes hubo frondosos bosques, riachuelos, fauna, etcétera. Y en ese proceso milenario de desertización, los habitantes se fueron huyéndole paulatinamente al desierto y fueron caminando hasta reunirse al lado y lado de un único río, que fue el río Nilo. Entonces, estos habitantes, seguramente, como lo dice Ashman, tuvieron una memoria ancestral de un proceso de hacerse desierto donde antes había labranza y cultivo y pastoreo. Entonces se encontraron en la fragilidad, en el abismo de una tierra bañada por un solo río que vertía sus aguas inundándolo una vez al año y que coincidía casi siempre con el orto helíaco de Sirio o de Sotis, y comenzó el verano y la inundación. Entonces ellos iban observando todos esos fenómenos. Un solo río, que el año en que no crezca, no tenemos tierra para cultivar, nos morimos de sed. Un sol que nace en el oriente, muere en el occidente. Una estrella que a veces la vemos al amanecer antes de que salga el sol y coincide con inundaciones y fenómenos celestiales. Entonces ellos veían todo eso con un cielo limpio y iban creando una cosmovisión y una teoría del origen de todo basado en la realidad dada por la geografía y los fenómenos celestes. Entonces van creando una explicación que es el mito, de donde surgen quién hizo esto, quién hizo lo otro. Entonces crean un corpus literario, unas cosmogonías basadas en los elementos que ellos tienen en su experiencia. Por lo tanto, el río que le da la vida se asemeja con la inundación a ese Osiris resucitado que nos genera la vida en el más allá. Por eso vemos a un Osiris pintado de negro, otras veces de verde, como el verde de la clorofila de las plantas, y de negro como la tierra negra, fértil para el cultivo. Entonces, el río Nilo, el desierto que es la muerte, la tierra negra para cultivar, el nacimiento del sol, los astros, las constelaciones, son los elementos, la vida y la muerte, que generan creaciones religiosas, que en última instancia es el concepto divino, que ellos lo pueden poner en figuras, como lo veíamos ahora, Isis, Osiris, Set, Neftis, Geb, Maat, etcétera, para poder expresar con un pensamiento diferente al nuestro una visión de un todo, donde el cielo Nud y la tierra Geb están en un entorno complementario, no divisible, en donde estamos nosotros enmarcados y nacemos, crecemos, somos felices o infelices y morimos con la esperanza de retornar a los orígenes divinos en el campo de cañas, que es el cielo, que es la inmersión con el mundo de la divinidad. Son respuestas complejas a preguntas complejas. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Y tenemos que partir de que el pensamiento del egipcio era diferente al nuestro. Y ahí está el arte del egiptólogo, que con humildad bregar, arañar las paredes y los papiros y hacer sobre ello una reflexión para podernos acercar un poco
al pensamiento y cosmovisión del habitante del país de Kenia. Entonces damos la palabra a la señora Janet Orduña y luego a la señora Laura Paula Liscatriano. La pregunta era, ¿qué pasaría si el Alto Egipto nunca hubiera conquistado el Bajo Egipto? Bueno, te podría contestar con conjeturas. Hay una situación geográfica que ya la acabé de esbozar. Hay un solo río. O nos organizamos todos o nos morimos todos, porque solamente hay una fuente de agua. Entonces, vivir en Egipto era manejar el río como fuente de agua, como fuente de vida. Y los indicios muestran, y lo mostraba ahí en la cabeza de masa de Rey Escorpión II, como con una asada en madera, o de pronto madera y bronce, está abriendo canales de irrigación. Si el Alto Egipto no hubiera dominado el Bajo Egipto, pues posiblemente el Bajo Egipto hubiera dominado al Alto Egipto. Son conjeturas. Pero era el mismo río, la misma columna vertebral. Entonces, lo más factible era que el uno o el otro fueran dominados por el anterior y conformaran la unión de las dos tierras. Ahora, en el periodo largo, milenario de la historia del Antiguo Egipto, hubo unos periodos que llaman periodos intermedios, que normalmente se habla de periodos de crisis, invasiones de pueblos extranjeros, fragilidad en cabeza del faraón, aumento del poderío de señores feudales que iban cogiendo más poder que la monarquía, hambrunas, enfermedades, esos periodos intermedios que fueron 3, en esos periodos el país se fragmenta y entra en crisis todo el país durante esos periodos, ya con ciertos movimientos, que no es el caso de hablarlos ahí, se restituye en cabeza de faraones para del Imperio Medio llegar de nuevo, después del periodo primero intermedio, al Imperio Medio, después de un periodo intermedio segundo, de caos, de invasión de los pueblos Ixos, llegar, después de vencerlos militarmente, a otra unificación política, económica, gubernamental, religiosa, económica, al reino, al imperio nuevo, tiempos de Ramsés II, de Seti I, de Amenhotep III, de Tutankamón, de Nefertiti, en fin. Entonces es cuando se resquebraja la unificación de Egipto. Egipto entra en los periodos intermedios de fragilidad, de hambre, de periodos de invasión, es decir, de crisis. Entonces, concluyendo, si el Alto Egipto no invade y domina el Bajo Egipto, es posible que este pueblo, en cabeza de el reino de Buto, hubiera llegado a dominar a su otro país enemigo, que era el Alto Egipto. Es decir, sin la unión en el eje del río, Egipto no hubiera llegado a ser, a mi parecer, de lo que fue. Muchas gracias, pero acá hay otra pregunta. Claro, dime. Una pregunta, ¿qué hubiera pasado si el Alto Egipto y el Bajo Egipto nunca se hubieran unido? No lo sabemos, pero como te digo, lo más probable es que como había una sola fuente
de agua y los que nadan y beben el agua río arriba, la beben más saludable y más limpia que los que beben el agua río abajo, lo más probable era que se hubiera dado lo que se dio. Si no se hubieran juntado, no estaríamos contando esta historia y no tengo como otra respuesta para darte sobre esta hipótesis, pero lo que tenemos es lo que sí se sucedió. Que trabajar en equipo es mejor que trabajar independientemente. Listo, le solicito a la profesora Yanel Orduña encender un momento la cámara para que el doctor Ricardo los pueda visualizar a los estudiantes. Mientras tanto, Laura Paola Lisca, tienes el uso de la palabra. Usuario para... Disculpa, porque mi pregunta es ya más orientada sobre las pirámides. ¿Por qué las pirámides de Egipto solo se conformaron con materiales electroconductivos? ¿Y qué relación tiene esto con la tecnología y cultura del mismo? Materiales electroconductivos, dices tú. Mira, primero no sabemos con certeza cómo se construyeron las pirámides. No sabemos con certeza. Sabemos sí que tenían un revoque exterior, que de ellos solamente queda la cúspide de la pirámide de Kefren. Las otras dos, de Micerino y Keops, tiene la de Micerino algo del revestimiento abajo, porque durante los milenios los habitantes lugareños han ido quitando esas lajas para construir sus casas, se las despojaron. Hay teorías, inclusive, como la de Davidovich, que dice que la estructura, el material de las pirámides no es la roca, sino que son los materiales hechos como una argamasa, metidas en cajones de madera o formaletas, y que eso explicaría de una manera más tranquila muchas preguntas que se hacen frente a las pirámides en ciertos bloques que de ninguna manera mecánicamente se hubieran podido unir. Entonces, hay muchas teorías, pero no hay certeza. Desde el campo de vista religioso, fueron las pirámides tumbas para albergar la momia de los faraones, en este caso del imperio antiguo o reyes del imperio antiguo, y así poder crear con sus concepciones religiosas y rituales el ascenso al cielo, que es la resurrección. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, gracias al profesor Uribe por compartir sus conocimientos, a la doctora Keila Meneses, coordinadora de esta convocatoria, al historiador Nicolás Sanabria, asistente del evento, y igualmente los agradecimientos de la directora general del Senado de la República de Colombia, doctora Astrid Salamanca, a los participantes de esta importante convocatoria de interés general. Les habló Armando Martínez de la DGA. Buena tarde para todos. Muchas gracias y me despido con un abrazo faraónico.